Vamos a hacer una primera lectura en el Evangelio según Mateo, capítulo 19. Vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo. Y vamos a nuestra sección que estamos viendo, Primera de Corintios, capítulo 7. Centraremos nuestra atención en esta mañana en los dos siguientes versículos, 10 y 11. Hemos visto, entre otras cosas, con respecto al matrimonio y la vida familiar o de pareja también, que el matrimonio y la independencia o la soltería o demás son dones iguales delante de Dios. Por tanto, sea lo que sea, en la situación que te encuentres, esto es algo que Dios te da para que puedas honrarle y servirle y ser de bendición también a otros. Dones, regalos de Dios. Y veíamos otro principio que es importante, y es que siempre, sea cual sea tu situación familiar o donde te encuentres en esta mañana, lo primero es el Evangelio. Siempre el principio, para comienzo y para continuar todo, es el Señor Jesucristo. No podemos afrontar, o no debemos de afrontar, nosotros, como los que decimos ser creyentes, ninguna situación o circunstancia o decisión que no sea poniendo en primer lugar para el Señor, por el Señor, o por el Evangelio, la buena noticia. Estos son principios que son generales, que lo aplicamos en este contexto que estamos viendo de vida matrimonial o vida de familia, pero que lo deberíamos de aplicar en otras muchísimas circunstancias de nuestra vida, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Vamos a ir dando un paso más en toda esta serie. Y vamos a ver en esta mañana algunos principios que, como veréis, no solamente son principios que debemos de aplicar en nuestra vida matrimonial, o en nuestra relación como familia, sino que deberíamos de aplicarlo en otros muchos contextos, porque al final son principios generales de la Escritura que los ponemos en el contexto específico que ahora estamos viendo de familia. Pablo no está inventando nada, sino que está aplicando lo que en otros contextos ya podríamos o deberíamos de conocer. Lo que sí va a ocurrir, y yo quiero advertir antes de que vayamos al siguiente punto, o al primer punto, es que en algunos de los temas de las Escrituras, el pueblo tiene diferentes interpretaciones. Y cuando vemos este versículo 10 y 11, tengo que considerar y aceptar que puede haber diferentes matices a la hora de poder aplicar o de poder ver. Y en algunos casos uno tiene que ser firme, pero en otros casos uno tiene que ser tolerante a la hora de interpretar qué es lo que nos está diciendo. Hay muchas circunstancias, el lenguaje, la cultura, la doctrina que uno pueda tener en su corazón que le hacen ver de una manera u otra los diferentes contextos o circunstancias que se nos revelan. Lo que sí buscamos siempre es, cuando somos una iglesia como la nuestra, es el consenso, es decir, aceptación unánime, aun cuando no estemos del todo claros en algunos puntos, sobre todo en asuntos de ética o de comportamiento. Si os fijáis bien, en este capítulo 7, luego yo os animaría a que lo mirarais en casa, el lenguaje de Pablo con respecto a su autoridad tiene variaciones y es algo que nosotros deberíamos de mirar con cierta atención. Por ejemplo, si vosotros vais en el versículo 6, fijaros el lenguaje que está utilizando Pablo, que dice: mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, que lo que Pablo se estaba refiriendo seguramente a lo anterior no es en sí tanto un mandato, pero sí es un consejo que él está sugiriendo.
Cuando está hablando, por ejemplo, de que se aparten por un tiempo, quizá para oración, no es un mandato que tengamos que hacerlo, pero Pablo dice, bueno, yo te lo estoy diciendo esto como concesión. En el versículo 25 va a utilizar también una palabra, fijaros bien cómo lo dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer o mi opinión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, el Señor me ha llamado, me ha permitido ser fiel o tener fidelidad con respecto a Él y, por tanto, puedo dar mi parecer, mi opinión sobre este asunto, sobre las hijas vírgenes y demás. En el versículo 40 podéis ver, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Sabemos que la palabra que Pablo nos está trayendo en las Escrituras es palabra revelada. Entonces aquí está volviendo a utilizar la misma palabra que antes. Antes se ha traducido por mi parecer, aquí se traduce en el versículo 40 por mi juicio, pero es la misma palabra en griego. Lo que Pablo está diciendo es, bueno, por mi experiencia, por las circunstancias, tengo la capacidad, por la presencia del Espíritu, como el Señor me ha llamado, para dar mi opinión, para poder sugerir qué es lo mejor en ciertas circunstancias. Y nosotros deberíamos de tener en cuenta este lenguaje. Ahora bien, en el versículo 10 nos dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mando, pero no es que lo mande yo directamente, sino que lo manda el Señor. Más adelante, en otros pasajes, Pablo nos va a estar marcando el ritmo. La palabra que aquí se está utilizando de mandar en el griego se repite. En el capítulo 11, versículo 17, lo miramos en la carta a los tesalonicenses, en la primera, la segunda, en Timoteo, etcétera, que Pablo en más de una ocasión dice mando. Pero hay una diferencia en este versículo. Cuando Pablo está diciendo mando, pero no yo, sino el Señor, es un mandato de parte de Pablo, pero está basado en algo que el Señor ya ha dicho y que ya ha manifestado de una manera clara. Y por eso podemos hacer referencia al Evangelio de Mateo, como hemos leído, ya en ese capítulo 19, como en otros pasajes también del Evangelio, Marcos, Lucas, etcétera, de lo que nos está indicando. Así que Pablo está diciendo, lo mando yo, pero que sepáis que esto ya el Señor lo ha dicho directamente. Pero en el versículo 12, volvemos otra vez, y dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, etcétera. Ahora sí, no es que venga de parte del Señor, pero sí yo os digo, os mando, que es otra vez el mismo elemento, con toda la autoridad. Pablo tiene autoridad. Lo que nos está diciendo aquí, en estos versículos, es la autoridad de parte del Señor. Así que no podemos llegar y decir, bueno, es la opinión de Pablo, pero mi opinión es diferente, o la lógica, o el razonamiento, o la filosofía de hoy ha cambiado. No. Para nosotros, lo que dice las Escrituras es autoridad. Ya sea una autoridad directamente del Señor, que ya lo tenemos dicho en otros pasajes de las Escrituras, como los Evangelios, ya sea la autoridad directa de palabra revelada que Pablo pueda tener, esto es lo que yo os mando y os digo de parte del Señor, o ya sea la opinión o sugerencia que mi experiencia o mi conocimiento me puede traer. Todo esto lo tenemos que mirar como de parte del Señor. Quiero que esto sea importante a la hora de mirar otros muchos contextos o circunstancias que vayamos a ver. No estoy dando mi opinión y Pablo no únicamente está diciendo es una opinión más entre muchas. Lo que Pablo nos está diciendo es, habrá venido de manera diferentes a mí, pero lo que yo os digo es lo que es mejor o más adecuado o es necesario para vuestras propias vidas. Así que cuando estamos aquí, en esta mañana, no habéis venido a escuchar las opiniones de Luis o del pastor o de cualquier otro libro que se haya podido leer. No, venimos aquí a escuchar lo que el Señor tiene que decir. Y habrá llegado de diferente manera, pero
su palabra es esta, y en ella nos tenemos que basar. Ahora bien, después de haber hecho esta larga o corta introducción, quiero que veamos 4 cosas que estos 2 versículos nos quieren mostrar a cada uno de nosotros. Volvemos otra vez al versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, sí, va a decir unas palabras adecuadas, aplicadas al matrimonio. En este contexto, lo que va a tratar es del matrimonio cristiano, es decir, cuando el hombre y la mujer, el marido y la esposa son cristianos. Porque si os dais cuenta, en el versículo 12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, va a hacer una diferencia. En el versículo 10 está diciendo a los que son creyentes las 2 partes. Ya veremos, versículo 12, cuando una de las 2 partes no es creyente. ¿De acuerdo? Ahora nos está hablando a aquellos que son cristianos. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Este es el primer punto. Es muy importante que a la hora de dar un paso en vuestras vidas, y aquí me dirijo especialmente a los jóvenes que en el futuro tengan que tomar decisiones como esta, o los que seáis independientes y un día podáis llegar a un nuevo matrimonio, es muy importante que empieces de dónde estás y que recuerdes quién eres. La Escritura nos dice que nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Esto es la conversión. La conversión es que el Espíritu viene y obra en nosotros, que nos hace venir y descansar en el Señor Jesucristo, y en ese momento Dios dice, ahora eres mío y por tanto tienes que vivir de esta manera. Hemos hecho un pacto. Tú, si es que dices ser creyente, has hecho un pacto con Dios. Y ese pacto, lo decíamos también el otro día, ese pacto implica que Dios o el Señor está en primer lugar. Es decir, que todo tu enfoque de vida, en todos los asuntos, tienes que poner en primer lugar al Señor Jesucristo. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Y por tanto es nuestros ojos puestos en Jesús, el autor, consumador de nuestra fe. Todo lo que tú puedas aspirar, todo lo que tú puedas alcanzar en todas las áreas, tiene que estar enfocado con este prisma, con estas gafas. Es el Señor y es para su gloria, para nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, lo que está implicando también, si eres creyente en esta mañana, es que la palabra de Dios es la total autoridad para tu vida. Pablo está mandando de parte de Dios, ya hemos dicho, ya sea que el Señor en su palabra lo haya dicho directamente, o el Señor lo esté diciendo a través de mí, ya sea porque lo he recibido, ya sea porque lo he experimentado, esto es palabra de Dios. Y estáis sometidos a la palabra de Dios. Habéis hecho un pacto con el Señor y por tanto vuestro código de vida tiene que ser las Escrituras. Y tenéis que estar sometidos a ella. Uno de esos pactos nos dice, por ejemplo, cuando leáis en 2 de Corintios, capítulo 6, tenéis versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, vosotros los creyentes, no os unáis con alguien que no es creyente, que es incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión, la luz con las tinieblas? Esto es un principio que tenéis que aplicar en todas las áreas. No es únicamente un principio para el matrimonio, sino en todas las relaciones que vosotros tenéis a lo largo de la vida. Tinieblas y luz, creyente y no creyente, cristiano o incrédulo, como lo queráis ver. Pero esto es algo que tenéis que aplicarlo. Por tanto, a la hora de contraer matrimonio, de entrar en una relación matrimonial o de pareja, acordaros que primero es el Señor, que vuestro código es las Escrituras y que nos está diciendo que no podemos entrar en vínculos o en pacto con los incrédulos, porque ¿qué relación tiene el uno con el otro?
el mundo os va a engañar y la nueva psicología os va a engañar. Esto es como querer mezclar el agua con el aceite. Si lo habéis visto en alguna ocasión y mezcláis agua con aceite, mientras los estáis mezclando, pues estáis allí con la varita, pues parece que es un solo líquido. Pero cuando viene la calma y cuando viene el reposo, el agua queda abajo y el aceite queda arriba. En nuestra sociedad nos están engañando y en muchas partes los creyentes entramos en este engaño. Si nos queremos, si nos amamos, si los dos ponemos de nuestra parte, no importa tanto si él es creyente o parece que a lo mejor pueda serlo. No, esto es un engaño. Mientras tú estás removiendo, parece que todos somos uno. Pero en realidad, cuando las cosas pasan, ese revuelo de amor, ese romanticismo o esas situaciones especiales pasan, vuelve otra vez la calma y nos damos cuenta de que somos totalmente diferentes. Nuestra naturaleza es distinta. Porque los creyentes que hemos entrado a formar pacto con el Señor, ya somos espirituales. Nuestra vida ya es diferente, no pensamos tanto en la carne, sino por medio del Espíritu. Pero los otros siguen en su vieja naturaleza, en su actitud. Por tanto, no podemos estar mezclados. Podéis estar engañados, pero no va a funcionar. Dejarme que lo diga de otra manera. El Señor nos da mandatos muy específicos a sus hijos. Yo recuerdo de nuestras propias hijas, pero seguramente los que sois padres lo podéis recordar. Llega un momento en que el niño o el joven dice, quiero volver más tarde. No puede ser. Pero es que mi amigo, sus padres les dejan volver más tarde. Ya, pero tú no lo puedes hacer. En nuestra casa hay otros pactos y hay otras normas. Quiero comer esto. No, esto no lo puedes comer. Pero es que sus padres de mi amigo le dejan comer esto. Ya, pero ellos tienen otros padres. Tu padre aquí te dice, o tu madre, que no puedes comer de estas cosas. O cuando íbamos de visita. Íbamos de visita y habría otros niños también en la casa y les decís vosotros a vuestros hijos, a ver si vas a romper, no toques nada, quédate sentado en la silla. Cuando te ofrezcan, di las gracias. Coge solamente una, no cojas dos chucherías o 2 caramelos o lo que sea. Les damos instrucciones específicas. Y vemos que los demás niños se comportan de otra manera. Pero nuestros padres nos han dado instrucciones. Y no los han dado para nuestro mal, los han dado para nuestro bien. Y conforme va pasando el tiempo, los niños que han recibido una disciplina con amor han podido ver que esto está funcionando para su bien. Y que su comportamiento cuando se va de visita y actúan de esa manera, le está dando una educación que les va a servir para el futuro. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto y creo que la mayoría de nosotros lo hemos estado aplicando. Bueno, esto es lo que está diciendo Dios. Nuestro Dios está diciendo, mira, te he dado la Biblia y ahora como eres mi hijo, yo te doy un nuevo código de conducta. Quiero que actúes en estas circunstancias de esta manera. Y nosotros, que somos así, vamos y decimos, pero es que en el mundo se actúa de otra manera. Es que la gente de la calle hace así, sus matrimonios, sus historias, su sexualidad, su vida íntima, funciona, mira lo que dice en la televisión, mira lo que enseñan los programas. Ya, sí, esto es lo que está haciéndose en el mundo, pero tú eres mi hijo y yo quiero que actúes de esta manera. ¿Por qué no se puede casar un musulmán y un judío? Claro que se pueden casar un musulmán y un judío. Y pueden hacer lo que ellos quieran en sus vidas, pero tú eres creyente. Y como creyente te tienes que someter a las Escrituras, porque has formado un pacto conmigo, porque yo estoy en primer lugar. Y por tanto, aun cuando los otros niños o los otros seres humanos actúen de otra manera, tú eres mi hijo y tienes que actuar como mi hijo. Y aun cuando ahora no puedas entender ciertas cosas, ya las entenderás más adelante. Tu pacto con el Señor tiene que regular todas las cosas y todas las situaciones. Así que cuando tú enfoques tu sexualidad o cuando enfoques tu futuro de pareja, tienes que afrontarlo de esta manera. ¿Has puesto en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Es el código del Evangelio lo primero que tiene que regular? Porque si no, no va a funcionar. Claro, un día podrás venirme y podrás decirme, mira, ves, yo he visto que
nuestros líquidos están mezclados. ¿Ves? Pasamos un montón de años y estamos juntos y no pasa nada, no hay ninguna cosa de rechazo. Y yo tendré que decir, claro, porque los dos soy aceite o los dos soy agua. Esta es la situación. Cuando tú eres creyente y el otro no es creyente, al final se verá la naturaleza de cada uno. ¿Estás dispuesto a afrontar ese problema, esa división, esa tensión en desobediencia a lo que diga la palabra? Por lo contrario, será mucho más fácil. Si el niño recuerda que sus padres quieren lo mejor y que van a guiarlos y cuidarlos, seguramente su obediencia, su respeto, le va a ayudar a comportarse bien cuando vayan de visita o a cumplir su horario a la vuelta a casa. Si tú eres creyente, te darás cuenta de que no es tan difícil someterte a la palabra de Dios y aplicarlo en tu vida. Ya sea en lo privado y íntimo, ya sea en tu matrimonio, ya sea en relación con tus padres o en el trabajo.